tardes. Iniciamos esta emisión de domingo de TN 23, hoy 15 de marzo, con información de última hora. Y es que hace tan solo unos momentos, en conferencia de prensa, el ministro de Salud confirmó el primer fallecimiento en nuestro país por COVID-19. Se trata de una persona de 85 años que ingresó al país el pasado 6 de marzo proveniente de Madrid, España. Vamos a escuchar los detalles de este caso en voz del ministro de Salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la Población informa. Hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El paciente tenía 85 años y viajó desde Madrid a Guatemala junto a su hijo y 2 nietos. Ellos salieron de Guatemala el 24 de febrero de 2020 y llegaron el 25 de febrero a Madrid, España. El 6 de marzo, en horas de la madrugada, regresan a Madrid y salen directo a Guatemala, llegando a las 17 horas. En ese momento, cuando el paciente ingresa a Guatemala, no presenta síntoma alguno y es monitoreado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda, ubicada en el municipio de San Pedro, Zacatepeques. Es importante mencionar que el mismo tenía un historial clínico delicado, por lo que la evolución del virus se presentó 8 días después de su llegada al país, por lo que le obliga a quedar internado de emergencia para su monitoreo. Posteriormente se nos informó de su deceso este domingo 15 de marzo. Por lo que el Ministerio de Salud Pública informa lo siguiente. 1. A partir de este momento queda prohibido el ingreso de extranjeros europeos al territorio nacional. El sector patronal deberá tomar en consideración que todas las personas mayores de 70 años o con padecimientos graves deberán trabajar desde sus hogares debido a que son grupos de alto riesgo de contagio del COVID-19. Todos los centros de recreación laboral estarán cerrados a partir de este lunes. Puertos, aduanas y fronteras continuarán trabajando con normalidad. No obstante, deberán acatar las instrucciones que se han girado sobre el control migratorio, además de recalcar que no existan reuniones de grupos de más de 100 personas. Los asilos o casas de reposo para ancianos deberán controlar y de preferencia restringir las visitas, debido a que forman parte de los grupos vulnerables ante el coronavirus. 6. Los guatemaltecos que regresen desde los Estados Unidos a partir del próximo lunes 16 de marzo deben sujetarse al proceso de cuarentena que se ha establecido por los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. Los exámenes o pruebas gratuitas para detectar el virus COVID-19 únicamente la realiza el Laboratorio Nacional de Salud, LNS, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por lo que es importante no dejarse engañar por personas inescrupulosas que están ofreciendo productos falsos a la población. 8. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirma que hasta el momento se han identificado 2 personas positivas en COVID-19 y una de ellas ha fallecido, que es de las que estábamos informando. Por otro lado, se les informa a toda la población guatemalteca que hasta el momento 300 personas permanecen en cuarentena bajo los controles sanitarios correspondientes. Así, además, se recomienda limitar las visitas a los asilos, que las personas con tratamiento de quimioterapia o radioterapia trabajen desde su casa, al igual que las personas que padecen de diabetes y se inyecten insulina. Así también se exhorta a los transportistas, estamos hablando de transporte público, a trasladar solo el 50% de la capacidad de sus unidades para evitar hacinamiento.
Al igual se recomienda el transporte urbano y extraurbano la limpieza rigurosa de las unidades con desinfectantes como el cloro normal. Así también informa el gobierno que todas las compras se van a ejecutar por Guate Compras y se va a crear un consejo para tratar el tema de amnistía fiscal en una mesa conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y el CACIF. También quiero informarles que hasta el momento llevamos 75 pruebas de COVID realizadas, de las cuales 73 han sido negativas y 2 han sido positivas. Voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Claudia Ruiz Casasola, quien tiene información respecto al Ministerio de Educación. Prácticamente, entonces ya lo anunciaba el ministro de Salud, son 2 los casos confirmados. Uno desafortunadamente pues era una persona de la tercera edad y fue quien hoy perdió la vida, pero se sabe que la otra persona de 27 años quien se encuentra en el Hospital de Especialidades de Villanueva, de acuerdo a lo que han indicado las autoridades, se encuentra recuperándose satisfactoriamente. También indicaron que de las 96 personas que lo acompañaron en ese vuelo en donde él pues ya venía infectado, han localizado a 84 de estas personas, les han realizado la evaluación y hasta el momento todas han resultado negativas. Sin embargo, aún quedan 12 personas pendientes de ubicar. Pero hay más detalles en torno a todo este tema del COVID-19 en nuestro país y es por eso que en este momento nos vamos a ubicar con Marvin García en el Ministerio de Salud. Él tiene más detalles al respecto. Marvin, buenas tardes. Buenas tardes, Jackie, amigos televidentes. Tal como ya ustedes han escuchado esta conferencia de prensa que se han unido varias instituciones para dar detalles de cómo se va a dar los protocolos para poder prevenir esta pandemia que se propague a otros guatemaltecos. En fin, fue la sorpresa para muchas personas y los medios de comunicación que se haya comunicado de un segundo caso, pero esta persona ya ha fallecido. Si esto fuera poco, también han manifestado que de las 300 personas que se encuentran en cuarentena en el hospital y en algunas casas particulares bajo la observación de médicos del Ministerio de Salud, han manifestado que esta persona de 84 años, 8 días antes, los nietos de esta persona habían arribado a nuestro país luego de haber ido a disfrutar de un clásico español. Al consultarle esto al funcionario, al ministro, al titular de la cartera de salud, ha manifestado de que ellos también son parte de las personas que se encuentran en cuarentena, al igual que toda la familia, desde pequeños hasta mayores de esa familia de la persona fallecida, se encuentra en cuarentena. Escuchemos lo que dijo el ministro. Esta persona, se sabe que los nietos viajaron 8 días antes al clásico español y ellos están en cuarentena. Están en cuarentena, toda la familia, todos están en cuarentena. Mire, nosotros estamos siendo muy estrictos en este sentido, no solo porque nos respalda el decreto de calamidad, sino que realmente, si no hacemos esto y obligamos a que se cumpla el estado de cuarentena, este virus se nos puede diseminar a toda la región de nuestro país. Pero por eso les decía, cuando en un país se ha detectado el primer caso, en 24 horas llegan a 10, 12, 15, incluso en Italia fueron 25, 50, 1000. Nosotros todavía, por las medidas de seguridad que tenemos, de prevención del cordón epidemiológico, todavía tenemos 2 casos y pensamos seguir con estas medidas por el bien del país. ¿Consideran ustedes que pueda existir otro? Nosotros no descartamos nada y por eso se están tomando las medidas que se están tomando, principalmente porque todos los casos han sido importados y por vía aérea. No tenemos a nivel mundial, podemos decir casi que un 90-95% de todos los casos entraron por vía aérea. La diseminación fue por vía aérea. Y por eso estamos tomando las acciones conjuntamente con el señor presidente, el doctor Yamatei, de todo esto. Así que nosotros por eso hemos tomado las acciones. Parecen muy duras, pero
Esto fue lo manifestado por el titular de la cartera de salud. Sin embargo, algo que fue muy enfático al manifestar, que no descartan que exista otro caso de las personas que aún no han localizado. Y también manifestaron que existen falsas alarmas de personas o pacientes que mantienen los síntomas. Sin embargo, ha aclarado también que existían rumores que en el departamento de Escuintla y en otros lugares como en Panajachel habían hablado en redes sociales de aparecimiento de otros pacientes. Él desmintió que no existen más que solo estos dos personas, del que se mantiene en Villanueva en el hospital, que ha evolucionado perfectamente al tratamiento, al medicamento que se le ha aplicado y está bajo observación y está aislado totalmente. Y de esta persona de 84 años, quien falleció, y ya escucharon ustedes cuál va a ser los protocolos que se van a utilizar para la inhumación de los restos de esta persona para evitar una contaminación y propagación de la pandemia acá en nuestro país. Es la información que nosotros podemos manifestar, a la expectativa que sí puedan darse otra información por parte del ente, único ente que puede dar la información en torno a casos de coronavirus acá en nuestro país. Es la información que yo tengo y aquí regresamos contigo a Estudios Centrales, con imágenes de Marlon Hidalgo. Por supuesto, Marvin, eso es muy importante lo que tú dices, el hacer caso y solo atender las recomendaciones que vengan oficialmente de las autoridades encargadas. Y precisamente tú hablabas de estas falsas alarmas, de esta falsa información que circula. El ministro hacía alusión que incluso estas personas podrían llegar a ser sancionadas. ¿Nos puedes ampliar tú este tema, por favor? Claro, y es que él dijo que más de 6 años de prisión podrían purgar las personas que están cayendo en delito o que caigan para no informar de algún caso positivo o que alguna persona que mantenga los síntomas. Esta podría ser la sanción que también, si se confirma que no respetaron los protocolos en el aeropuerto, porque se le consultó de esta forma. Y ojo con otra información, Jackie, es de que las personas, la misma ministra de Educación lo informó, además del ministro de Salud, es que no son vacaciones las que se han dado, es un reposo que se debe de mantener para evitar la propagación de la pandemia en nuestro país. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque la irresponsabilidad de muchos padres de familia, muchas familias se han ido a la playa. ¿Y qué es lo que hace? De acuerdo al decreto que está del estado de calamidad, ha sido muy enfático que no deben de estar más de 100 personas. Y es que en estos centros recreativos o las piscinas o en la playa supera este número. Y es donde la Policía Nacional Civil debe de actuar para poder disipar estos grupos de personas en estos lugares. Es lo que han sido muy enfáticos las autoridades el día de hoy. Otro de los aspectos que podemos mencionar, ya que amigos televidentes, es de que, si bien es cierto, se han suspendido clases en los cortejos procesionales, no es para que las personas se reúnan nuevamente y supere este número de 100 personas, porque la mayoría de personas quienes ya están descansando prefieren ellos viajar a las playas, situación que ya se ha dado en la orden el día de hoy, que se acate que no se debe de mantener aglutinada las personas en grupos mayores de 100 personas en las reuniones, dígase en las playas y estos centros recreativos, donde el día de hoy, así en Chimaltenango, en los aposentos, en la playa de San José, también ya ha actuado la Policía Nacional Civil para retirar a las personas que han viajado, tomando en cuenta que el día de mañana no hay clases para muchos alumnos. Y sobre todo, lo que ha dicho la ministra también, que esta es una orden tanto para establecimientos educativos públicos y privados, así también las universidades, Jackie. Así es, Marvin, es por eso que hay que prestar especial atención a estas recomendaciones, porque el objetivo de que las personas que no necesiten salir de casa se queden pues prácticamente haciendo reposo o cualquier otra actividad en la casa es porque hay que romper la cadena de transmisión de este virus, y la única forma en que se hace pues es aislando a las personas, evitando el contagio directo con personas que puedan tener el virus. Pero Marvin, respecto a esta conferencia también se aclaró
¿quiénes tienen prácticamente este periodo de 21 días, que son los colegios, las escuelas? Pero hay personas que tienen duda, yo tengo que ir a trabajar mañana. ¿Tú puedes aclararnos eso, por favor? Claro, y es que fue muy correcto el ministro de Salud. Ojo con esto, porque él ha manifestado esta medida es simplemente para establecimientos educativos y universidades. En el caso de sectores privados, ellos son los que toman sus propios riesgos y sus decisiones. Ellos no se están metiendo con la instrucción, no es para la iniciativa privada. Es por decir, uno tiene que ir a trabajar a su empresa el día de mañana, son ellos los que tomen sus propios protocolos de prevención y para sus trabajadores, si consideran, porque se consultó en el caso de maquilas o en caso de fábricas, y ahí hay más de 100 personas que van a hacer, y dijo el ministro en reiteradas ocasiones de que cada patrono es el indicado de tomar sus propios protocolos o las medidas que va a tener con sus trabajadores, evitando la propagación. Y ojo con esto, porque también ellos tienen que ver cuando una persona ya está tomando los síntomas o los diagnósticos es de fiebre alta, tos, dolor muscular, ellos inmediatamente, la empresa tiene que trasladar a esta persona a un centro asistencial o solicitar la ayuda. Eso fue lo que recomendó, pero esto sí, ha sido muy claro el ministro y también el presidente en el anuncio que la medida es exactamente para establecimientos educativos públicos y privados que se está dando, y hoy lo reitera la ministra de Educación, pero las personas, todos los que tienen que trabajar iniciativa privada, tienen que llegar el día de mañana normalmente a sus labores, salvo de alguna instrucción que si el patrón de la empresa privada, la cual que sea, él diga de que determinado grupo va a descansar y otro va a trabajar, es decisión de cada patrono el que tome esta decisión. Pero en el caso de estos establecimientos educativos, ellos sí tienen que cumplir estos días que se han dado de plazo por parte de las autoridades, anunciadas desde el día de ayer por el presidente de la República, y hoy la ministra lo indica. Otro de los aspectos que podemos manifestar es que el Seguro Social, él está manifestando que las personas de la tercera edad, si para no estar saturando las consultas, si la persona necesita su medicamento, pues un hijo puede llegar hacia la clínica y poder ellos ir a traer el medicamento. Las consultas, y si hay una cita para los afiliados, ellos también pueden llegar, pero solo los que tienen consultas y no de aquellos de que quieran ir a solicitar consultas, se estará evaluando, salvo las emergencias que ingresen. Eso también dijo la representante del Seguro Social. Y con las personas de la tercera edad no afiliados, las personas, eso sí fue muy enfático también el día de ayer el presidente, que a los abuelitos hay que resguardar la necesidad de salir las personas de la tercera edad. Es lo que nosotros podemos mencionar. Otros aspectos que por parte de las familias guatemaltecas, Jackie. Claro, Marvin, y es que hay que tomar en cuenta que ya lo han dicho las autoridades, las personas de la tercera edad terminan siendo el sector más vulnerable a este virus, y es por eso importante recalcar todos estos datos para que queden muy claros para la población, Marvin, porque también hacían alusión las autoridades que brindaron esta conferencia de que dentro del transporte público solo podrán estar 50 personas. Esto podría generar un poco también de desesperación dentro de las personas que el día de mañana tengan que salir a las calles a laborar y pues no puedan abordar las unidades porque ya hay 50 personas dentro de estas. ¿Qué va a pasar en estos casos? ¿Qué dijeron las autoridades al respecto? Él ha dicho, bueno, se le hizo la consulta, ¿qué va a pasar con el transporte? Hay que tomar en cuenta que los buses extraurbanos tienen una capacidad
de 60 hasta 62 pasajeros. En ese aspecto dijo de que en la capital ya mantuvo conversación el ministro de Salud con el alcalde capitalino para que en el caso del Transmetro no se ubiquen más de 100 personas dentro de estas unidades. En caso del transporte extraurbano, hay que tomar en cuenta que si ha bajado el descanso que van a mantener, esto de prevención para trabajadores y también de universitarios y de escuelas públicas, esto va a hacer que baje el número de personas que estarán circulando el día de mañana. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas unidades de transporte extraurbano no va a estar la cantidad de personas que viajan todos los lunes al inicio de semana, que es muy complicado para personas, porque muchas de que viven en los departamentos del país viajan desde el día lunes para la capital y hay unos que se regresan hasta viernes de la semana. Toda una semana pasan acá en la capital y posteriormente se dirigen a sus departamentos. Eso hace a que baje el número de personas en las habitaciones. Estamos hablando del transporte extraurbano, en todo transporte público, y eso es una de las medidas de precaución que se están tomando por parte de las autoridades. Otro de los aspectos, Jackie, que muy importante que se han dado son con los menores. Si bien hemos hablado de las personas de la tercera edad, también menores de 4 años. Son personas de que son muy vulnerables a contraer este virus. Por eso es que es importante que si las personas no tienen necesidad de salir a la calle, pues no salgan. Y otro es de que si los niños aún pueden quedarse en casa con el padre o con las hermanas, que no saquen a los bebés, que se queden en casa y que no se los lleven al supermercado, tomando en cuenta de que hay varias personas que mantienen algunas otras enfermedades. Si bien es cierto, no puede ser contagiado con esta pandemia, pero de otra enfermedad no se estarán escapando los menores de edad. Por eso es que han sido de que los dos sectores, tanto menores de 4 años, así como las personas de la tercera edad, son vulnerables a contraer varias enfermedades, no solo el coronavirus, sino también otra clase de virus que podrían contagiar al estar cerca de la aglomeración de personas. Pero ya fueron aclarados varios aspectos por parte de todas las autoridades que participaron de migración, de aeronáutica, así como de los hospitales y del Seguro Social, quienes participaron y aclararon varios detalles que se deben de tomar en cuenta. En el caso del epidemiólogo, él ha manifestado de que aún estarán buscando a estas 12 personas que venían sigan las recomendaciones que se deben de tomar en este caso y que no estén desobedeciendo, que mantengan las recomendaciones de higiene, que eso es muy importante porque las personas de broma lo utilizan porque tienen que aplicar la gel o alcohol hacia las manos para descontaminar, y esto porque se mantienen en calle y ha tocado objetos que pueden estar contaminados, y sí se debe de dar a estas medidas, a estas recomendaciones. Primero hay que iniciar en la casa. Han manifestado de enseñarle a los hijos, pero afortunadamente los hijos estarán descansando para el sector público y privado, Jackie. Hay otro dato, Marvin, que resaltar, y es el hecho de que si usted en algún momento siente síntomas como fiebre, un poco de tos, no necesariamente es que tenga el COVID-19, y es por eso también que las autoridades han habilitado el call center 1517. Marvin, ¿qué datos tenemos acerca del 1517? ¿Qué información se le da allí a las personas? Claro, y es que ya han indicado y han enviado información de la habilitación de este número para atender a personas, porque se les va a dar también algunas recomendaciones. Ahora todos tienen miedo a tener gripe. ¿Por qué? Porque rápidamente ellos, el 1517, rápidamente, si ellos empiezan a toser, tienen fiebre o empiezan con una congestión nasal o algo, ellos rápidamente van a pensar que es coronavirus. Esto no se puede dar, dijeron las autoridades el día de hoy. ¿Esto por qué? Porque recuérdense que el día de hoy se dio un caso muy particular. Una persona procedente de Honduras, quien estuvo 8 días, hoy retornó a nuestro país. Esta persona venía con síntomas, con fiebre, con tos, dolor de cabeza y cuerpo, y rápidamente se dijo y se alertaron los protocolos que posiblemente era una persona sospechosa del COVID-19.
Sin embargo, después de 2 horas de evaluación y llegaron los médicos del Ministerio de Salud, confirmaron que no se trataba de un caso sospechoso, son una influenza. Entonces a él lo ordenaron que se trasladara para un centro asistencial de Fraijanes. De este caso pueden darse muchos, pero como vamos a repetir, el único ente que puede dar y que puede confirmar de un caso va a ser únicamente y exclusiva el Ministerio de Salud Pública, quienes estarán confirmando todos los casos positivos del COVID-19. Es por ello de que no hay que temer, porque las personas, hay principalmente menores de edad, se han dado casos donde los niños empiezan ante la psicosis que mantienen. Ellos indican que cuando empiezan a toser, empiezan a llorar y se angustian porque les dicen que no quieren que le dé esa pandemia o ese virus. Sin embargo, es simplemente una gripe, ¿verdad? Una influenza que es común y entonces con medicamentos normales se pueden tratar. Entonces no hay que asustarse, no hay que alarmarse, y por eso es que en ese número, en ese call center que se ha habilitado, se les está dando también una capacitación a las personas cuando llaman y les van a estar diciendo, si hay un caso sospechoso, lo van a estudiar primero, porque también se van a enviar a elementos o a médicos del seguro, de aquí del Seguro Social, en el caso de ellos, o bien del Ministerio de Salud, para poder evaluar, porque ahora toda persona que se le estará alertando a este call center, la mayoría, quizás algunas personas lo van a tener de juego. Hay que recordar que los bomberos voluntarios municipales siempre tienen alertas que son después únicamente bromas, ¿verdad?, que le realizan. Es por ello que indicaron las autoridades que tienen que utilizar ese número únicamente si hay algún problema de salud con sus familiares, y no estar agarrando del juego solo para hacer chistes y llamar a las personas que estarán atendiendo este call center de este número de emergencia por parte del Ministerio de Salud. Ya. Marvin, agradecemos entonces la información que nos trasladas, muy completa. En realidad creo que esto aclara muchas dudas que las personas y la sociedad guatemalteca pueden tener respecto a este virus que está atacando no solo a Guatemala, en realidad a muchos países. Más de 110 países ya cuentan con contagios en sus territorios, pero lo cierto es que las autoridades también hacían el llamado a la sociedad guatemalteca a mostrar nuestra solidaridad, a confiar solo en la información oficial, a abordar y atender solo las recomendaciones que se den, y por supuesto a no acaparar los productos en los supermercados, porque al final todos necesitamos, y en realidad este no representa un problema. El desabastecimiento de productos no es un problema que nos esté afectando actualmente. Vamos a conocer más detalles acerca de este COVID-19 en Guatemala y prácticamente el resumen de lo que se dio en la conferencia de hoy, lo que se dio a conocer. La primera muerte confirmada, un guatemalteco de 85 años que regresó de España el 6 de marzo. Son 300 las personas que se encuentran en cuarentena para evidenciar si de alguna manera tienen o no este virus. 75 pruebas de COVID-19 han sido realizadas hasta la fecha, y de estas solo 2 han sido confirmadas, que es el caso del hombre de 27 años que se está recuperando, y del fallecimiento de este caso que se dio a conocer hoy, de esta persona de 85 años que no logró resistir al virus. Bueno, y dentro de otra información es importante, como ya le mencionaba Marvin García, recalcando todos los datos importantes que se dieron durante esta conferencia, el 15-17, antes de usted ir a un centro de salud, a ir a un hospital público porque cree que tiene el virus, porque tiene tos, porque tiene fiebre, tiene que llamar a este call center. Ahí dice usted qué padecimientos tiene, ahí le van a hacer algunas preguntas importantes sobre si usted ha tenido cercanía con personas que hayan viajado a algún país que ya tenga la enfermedad, y esto entonces podría generar cierta duda por parte de las autoridades y decirle, bueno, entonces tiene usted que irse a hacer una evaluación, o de lo contrario, no, quédese en casa porque usted definitivamente no es una persona sospechosa del COVID-19. Es importante que usted tenga este número en cuenta, el 15-17, al momento de cualquier duda antes de llegar a un centro asistencial, porque esto lo que podría generar pues es una sobresaturación en los hospitales, que es lo que también las autoridades quieren evitar, y es por eso la habilitación de este call center. ¿Quiénes tienen que asistir mañana a sus labores? Bueno, pues
todas las actividades públicas con más de 100 personas son las que quedan prohibidas. Quienes no deben de asistir a sus centros de estudio pues son los estudiantes del sector público, del sector privado, incluyendo establecimientos educativos como colegios, escuelas y también universidades. Los puertos, aeropuertos siguen abiertos, pero tomando las medidas necesarias que ya han sido instaladas semanas atrás, y esto de alguna manera ha ayudado a que solo se registren hasta el momento 2 casos confirmados del COVID-19 en nuestro país. Encuentros deportivos, conciertos, todas estas actividades, la Cuaresma, la Semana Santa, quedan suspendidas hasta el momento y por supuesto son parte de las acciones que se pueden ejecutar luego de decretarse este estado de calamidad a través del decreto gubernativo 5-2020 que fue ratificado ya por el Congreso de la República, todo con la idea de poder prevenir y de romper también esta cadena de transmisión que logró ingresar a nuestro país, pero si todos seguimos las acciones y las medidas como el lavado de manos, el desinfectar siempre también constantemente nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo, pues podemos romper esa cadena y acabar con los casos de coronavirus que ya estos 2 se han registrado en nuestro país. Afortunadamente las autoridades han tomado las acciones correspondientes a momento, antes de tiempo, y eso ha permitido que estas personas puedan ser ubicadas. Y en el caso de este joven de 27 años que se encuentra recuperándose pues del aeropuerto, fue trasladado inmediatamente al Hospital de Especialidades de Villanueva para recibir el tratamiento necesario. Respecto a esta persona que falleció hoy, pues era un hombre de 85 años, procedente de España, como ya le habíamos mencionado, y él pues residía en San Pedro, Zacatepeques. Las autoridades indicaron que en este caso específico se suspendió todo el funeral y él incluso ya fue sepultado, esto con el objetivo también de evitar que se reunieran personas en el funeral de esta persona que presentó COVID-19 y que perdió la vida. El funcionario también, dentro de estas recomendaciones y dentro de la información que proporcionó durante la conferencia de prensa, recordó que las personas de la tercera edad y con sistema inmunológico debilitado tienen mayores riesgos de presentar complicaciones tras contagiarse de este virus. De esta cuenta solicitó a la población mantener las medidas de prevención correspondientes, como ya le hacíamos alusión, y las recientes disposiciones dictadas por el gobierno, que fueron la mayoría de ellas informadas ayer por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional en diferentes idiomas para que todos estén enterados de cuáles son las recomendaciones y cuáles son las medidas de prevención que se deben de tomar a partir de ahora hasta nueva orden. Es momento de hacer una pausa, pero en breve regresamos con más información de lo ocurrido durante este fin de semana.